Ok. Nos quedamos en el capítulo 2 del libro de Aprender a Pensar Leyendo Bien. En el capítulo 2 vimos lo de lectura crítica y continúa el capítulo 3 del vocabulario y lectura de comprensión. Son los dos capítulos que nos quedan por ver el día de hoy. De estos capítulos hay sus respectivos productos que tenemos que entrar en plataforma y les recuerdo que tienen hasta el próximo viernes 11 para entregar los trabajos en la plataforma. Todos los trabajos van a vencer hasta el próximo viernes 11. Ya del viernes en adelante ya tendré yo que revisar los trabajos y pasar calificaciones. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Déjenme hablo el libro. Estamos en la página. Ahorita se los comparto, déjenme buscarla. Página. Híjole, no tengo libro. Aquí se los voy a compartir ahorita en pantalla. Ok. Igual les recuerdo que el libro está por ahí en la parte de referencias, en la bibliografía, en la primera parte de la plataforma. Ahí en la bibliografía, ahí pueden encontrar ustedes el libro, ahí está en archivo PDF. Si no encuentran el espacio, también pueden poner el nombre del libro, Aprender a Pensar Leyendo Bien, en el buscador de Google, y ahí les va a aparecer en formato para descargar un PDF, está completo. Nos quedamos en este capítulo, es el capítulo 3, se llama el vocabulario. Aquí nos dice, a lo largo del libro, con la ejercitación, has desarrollado tus habilidades de lectura, te has convertido en un lector crítico, puedes definir tus expectativas y objetivos como lector, pero también puedes, a través de la lectura, identificar palabras que desconoces, y en esta parte del capítulo del libro hace referencia a que nosotros tenemos que tener estrategias para cuando vamos a encontrarnos con palabras desconocidas, pues qué podemos hacer, y como última opción sería consultar el diccionario. Entonces, la primera opción que se nos da aquí en el libro es permítanme. ¿Cómo le quito esto de aquí? Esto que está. Ok. Y aquí nos dice, al leer no te detengas ante las palabras que no entiendas, trata de descifrarlas. La primera estrategia es inferir el significado por el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos leyendo algo, a través del lugar donde se encuentra la palabra dentro del texto, nosotros podemos inferir el significado. Y aquí aparece un ejemplo, dice, hace unos siglos los japoneses empezaron a coleccionar árboles que por razones naturales habían quedado enanos. Poco después empezaron a cultivarlos. Finalmente el Oriente entró en contacto con el Occidente y hoy día la cultura bonsái es un arte practicado a lo largo y ancho del mundo. Entonces, de acuerdo a las palabras que están antes y después de la palabra bonsái, yo puedo identificar qué significa que es una planta pequeña, sin necesidad de buscar el significado en el diccionario. Entonces, esa es una de las primeras estrategias de nosotros, tratar de identificar qué significan de acuerdo al lugar donde se encuentra la palabra, inferir qué es lo que significa, de acuerdo a qué, al lugar donde está situada la palabra y el texto que está antes y el texto que está después de la palabra. Otra de las estrategias que vienen aquí es que nosotros podamos entender el significado de una palabra nueva releyendo el párrafo. Es decir, si a la primera no entendimos ni infiriendo el significado de la palabra, pues lo tenemos que releer. Está poniendo atención a estos signos de puntuación, los dos puntos, el guión, el paréntesis, porque frecuentemente después de ellos continúa una definición, una explicación o un ejemplo,
que quizás me permita identificar cuál es el significado de la palabra sin buscar el significado en el diccionario. Otra de la estrategia que viene aquí es que podemos decodificar el significado de la palabra nueva dividiendo la palabra en sílabas para comprobar si su raíz es familiar. Recordando que nuestro idioma, aparte de latín, y algunas palabras están escritas con raíces griegas. Por ejemplo, dice, la palabra facto quiere decir hecho. ¿Puedes inferir el significado de la palabra factual o fáctico? Sin embargo, puede ser que tampoco conozcas el significado de la raíz de la palabra. Desecha entonces esta estrategia porque solo es un auxiliar en la descodificación de las palabras. No todos sabemos las raíces griegas de las palabras y pues a lo mejor no podemos echar mano de esta estrategia. Pero otra de las estrategias que aquí se nos mencionan son los prefijos latinos, donde hay algunas de las palabras con las que nosotros nos comunicamos que tienen un prefijo, es decir, dos o tres palabras antes de la palabra, que eso modifica su significado. Por ejemplo, at es desde, at es hacia, ex es fuera, pre es antes, y estos ejemplos. ¿Cómo los podemos aplicar? Por ejemplo, desdentado, admirar, exmarido, intolerable. Es decir, estas primeras palabras que son prefijos modifican el significado. Entonces, ahí también puedo identificar si la palabra tiene un prefijo latino. Porque, por ejemplo, la palabra venta significa una cosa y ya con el prefijo preventa es otro significado diferente. Entonces, también podemos echar mano de ello. Y una quinta estrategia es que nosotros chequemos, como les decía, las raíces griegas y ya al finalizar, ya por último, lo último que nos sugiere el libro es consultar el diccionario. Hay libros de textos que en los márgenes traen por ahí alguna definición, que una palabra que apareció en negritas en el texto aparece el significado en el margen de la hoja, o también aparece la parte de glosario, que hasta el final aparece el significado de la palabra con algunas especificaciones. Por eso es importante que nosotros cuando leemos no dejemos de desconocidas las palabras, para que a su vez estas palabras pues sean unas palabras que yo pueda emplear en mi comunicación diaria, que no queden solamente como palabras desconocidas, sino que yo las pueda emplear al momento de comunicarme, ya sea de manera oral o escrita. ¿Para qué? Para ampliar mi vocabulario, y que si una palabra queda como desconocida, pues yo tenga que buscar su significado si no puedo después de estas estrategias, si no tiene un glosario libro, si no viene una especificación de qué significa la palabra, pues entonces sí, conocer yo por mi propia cuenta, consultando el diccionario qué es lo que significa, pero nunca quedarnos con la duda de qué significa la palabra, porque a veces con desconocer una palabra perdemos todo el sentido del texto y no lo comprendemos. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, después de eso, viene por acá el capítulo 4, que se llama lectura de comprensión. En esta parte de lectura de comprensión, nosotros al imaginarnos el nombre del título del capítulo, pues nos imaginamos que van a venir por ahí cómo comprender un texto, qué puedo hacer para que yo pueda comprenderlo más rápido y cosas así. Pero en realidad lo que viene en el capítulo 4 son estrategias que yo puedo identificar en los textos para que se dé esta comprensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué me puedo fijar al momento de leer para comprender lo que dice? Porque hay muchos textos que son muy fáciles de comprender y a la primera leída ya los entendemos perfectamente. Pero hay otros textos que no son tan fáciles y también tienen por ahí apoyos que nos permiten comprenderlo. ¿Por qué? Porque el apoyo está para ejemplificar, para ampliar, para demostrar información que no se dijo en su momento, que no se dijo en una pequeña definición. Y lectura de comprensión, su subtema que trae es los enunciados de apoyo. Para llegar a lo que son los enunciados de apoyo, primero tenemos que saber qué es una oración.
Y aquí nos dice que es un conjunto de palabras que expresan una idea con un sentido completo. Que una frase es un mínimo de palabras que expresan algo con un significado sin que el sentido sea completo. Y un enunciado es una palabra o frase lo mínimo y suficiente que pueda comunicar algo. Por ejemplo, un enunciado podría ser silencio, alto o qué, porque es una palabra que nos expresa lo suficiente para comunicarnos algo. Dice, un enunciado también es una oración dependiente o subordinada. Por lo tanto, un enunciado puede ser una palabra, una frase, una oración, con la condición de que comunique algo, pero necesita la situación o el contexto que le rodea para emplear su significado. Por ejemplo, oigo algo. ¿Qué dicen? Siempre tiene que estar algo que la complementa. ¿Para qué? Para que se entienda su sentido. Y aquí nos dice, con objeto de que podamos identificarlos, llamaremos enunciados de apoyo a las frases y oraciones que apoyan a los puntos principales, las ideas principales e ideas claves, aunque en el sentido más estricto no respondan a esta definición. Normalmente los textos que leemos tienen puntos principales, tienen ideas principales e ideas secundarias. Entonces, los enunciados de apoyo ayudan a los puntos principales para que se comprendan mejor. Y viene una pequeña clasificación. Por aquí viene una clasificación sobre los enunciados de apoyo. Permítanme encontrarlo. Hay enunciados de apoyo de explicación, ejemplo, de pregunta-respuesta, de listado simple en secuencia y de causa y efecto. ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos? Que nos ayuden a entender mejor la información. Por ejemplo, el de explicación. Aquí dice, el enunciado de apoyo como explicación, por lo general, te ofrecen los enunciados de apoyo, ayudan a clarificar la idea clave y a pensar sobre ellas antes de que se presente otro punto principal con otra idea importante. En cuanto tengas claros los puntos principales, es probable que no sea necesario que continúes recordando su enunciado de apoyo. Por ejemplo, dice, para describir el resumen, un autor dice que conviene acentuar el resumen donde esté lo más importante, y lo explica añadiendo, también en un libro hay grano y hay paja. Entonces, eso de aquí vendría siendo un enunciado de apoyo como explicación, porque nos está diciendo que es un resumen, pero como apoyo nos dice que también hay grano y que también hay paja. Entonces, el enunciado de explicación es agregarle algo a la definición con palabras del autor. Mande. Y siempre evaluando la confiabilidad de la fuente, que la información donde está publicada sea un lugar confiable, que la información sea veraz, que sea oportuna. Hay otro enunciado de apoyo que se llama el enunciado de apoyo como ejemplo. Frecuentemente los ejemplos son una forma de apoyo y por lo general van precedidos de dos puntos o de las abreviaturas ejemplo o BGR, que verdigracia es lo mismo que ejemplo. Los enunciados de apoyo como ejemplo son otra forma de explicación. Explican ejemplificando. Ejemplo, dice, puntos principales, enunciados de apoyo con ejemplo. Muchas mariposas emigran. En el otoño la monarca emigra al sur. Entonces, este sería un apoyo. Como ejemplo, existen muchos síntomas del shock del futuro. Un ejemplo sería la violencia, la apatía, la angustia, la fatiga. Entonces, el enunciado de apoyo como ejemplo siempre nos muestra una situación de lo que está expresado. ¿Para qué? Para comprenderlo mejor. ¿Y cómo voy a identificar los enunciados de apoyo en un texto? Con los dos puntos o con la abreviatura de ejemplo, que eso quiere decir que después de los dos puntos o de la palabra va un ejemplo. Y ese es un apoyo para complementar la idea principal. Después de eso viene el enunciado de apoyo enlistado. Dice, en ocasiones los autores ofrecen signos para resaltar los puntos principales, los subrayados, las negritas, las cursivas y las preguntas retóricas. Preguntas que hace el autor aunque conoce su respuesta.
También puede resaltar la información principal apoyándola con listados. Los listados pueden ser simples o presentarse en secuencia. Los listados en secuencia podrían ir precedidos por números o por palabras, primero, segundo, tercero, etc. A veces el orden no es importante y los listados serán simples. Entonces, los enunciados de apoyo en listado es cuando nosotros, por ejemplo, vemos esta parte de aquí, que es un listado hacia abajo. Cuando el listado es simple, quiere decir que el orden en que estén las oraciones no afecta el momento de leerlo. Pero cuando el listado es en secuencia, quiere decir que sí afecta en la forma en que yo lo vaya a leer. Por ejemplo, una receta de cocina. En la parte de los ingredientes puede ser un listado simple porque no importa en qué orden ponga los ingredientes. Pero si me voy a la parte de la preparación, pues ahí sí hay un listado en secuencia que nos marca primero, vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro y a lo último vamos a hacer esto para obtener el resultado de la receta. El listado simple sirve para cuando se hacen oraciones hacia abajo y cuando es simple el orden en el que estén las ideas no importa, cuando es en secuencia sí, porque tiene que llevar un orden de lectura. Y hay un enunciado de apoyo que se llama pregunta y respuesta. La mayoría de los textos que nosotros leemos tienen por ahí ciertas preguntas que se le llaman preguntas retóricas. El propósito de estos enunciados de apoyo es que nosotros de alguna u otra manera nos imaginemos la respuesta. Crear expectativas en nosotros es el propósito de estos enunciados de apoyo. Cuando el autor sabe la respuesta, pero aún así nos pregunta. Y a eso se le llaman preguntas retóricas, cuando el autor ya tiene la respuesta, pero no las hace para crear expectativas, para despertar el interés en la lectura. Y eso se usa mucho en los textos que leemos, o en el más conocido de nosotros de ¿sabías qué? Simplemente con leer la pregunta de ¿sabías qué? Ya te estás imaginando cuál va a ser la respuesta. Ese es un enunciado de apoyo como pregunta o respuesta. Cuando el autor ya se sabe la respuesta, pero hace la pregunta para que te generes expectativas de la respuesta. Y despuesito de la pregunta, te pone la respuesta. Hay otro patrón de organización de enunciado de apoyo que se llama causa y efecto. Los enunciados de apoyo pueden presentarse en diversas formas, como explicaciones, como ejemplos, enunciados simples o en secuencia, como pregunta-respuesta y también como causa y efecto. Este otro patrón de organización que frecuentemente usan los autores para completar o desarrollar sus puntos principales. Con el uso de patrón de causa y efecto se intenta demostrar que un acontecimiento provoca una causa, que algo cambie el efecto. Sin embargo, algunas veces la causa solamente serán aparentes y no podrán ocasionar un efecto. En caso de que la relación causa y efecto no sea auténtica, es probable que el texto sea tendencioso. Ese enunciado de apoyo es cuando nosotros encontramos en los textos información sobre, sobre salud, sobre alguna ley, sobre algún tema nuevo en el que se nos da las causas principales y el efecto que provocan. Por eso se le llama causa y efecto, cuando se nos dan las dos caras de la moneda, por decirlo así. Y aquí viene un ejemplo, dice, el autor Aldous Huxley en el capítulo Acondicionando a los niños de su novela Un Mundo Feliz, dice que cada vez que los niños tocaban un libro o una flor recibían un toque eléctrico. Esa es la causa. Que daba como resultado que los niños terminaran odiando efecto y los libros y las flores. Entonces, aquí se nos pone la causa y acá también se nos pone el efecto. Esos son los enunciados de causa y efecto. Y aquí viene un repaso general desde lo que vimos el día de ayer. Lo que vimos el día de ayer fue sobre las habilidades de seleccionar, que antes de iniciar a leer un libro tenemos que tener objetivos previos
y generarnos expectativas de la lectura para que el proceso de lectura sea más productivo, que nosotros nos pongamos a pensar si estamos buscando una fecha, si estamos buscando un autor, si estamos buscando una cifra, para que el proceso de búsqueda de información sea más fácil y lo podamos leer de manera rápida. Vimos una estrategia de lectura que venía por ahí y les mencionaba que es importante conocer los datos de las fuentes de información que consultamos, que tenemos que conocer el autor, el título del texto del libro, el lugar donde se publica, para saber si se relaciona con lo que estoy buscando. Ya que identifiqué en el índice el texto que se relaciona con lo que yo estoy buscando, con el propósito de mi lectura, puedo realizar una estrategia de leer el título del texto, el primer párrafo completo, la primera oración de los párrafos restantes y el último párrafo del texto. Si yo con ese proceso identifico que el texto tiene la información que necesito, pues entonces sí lo leo de manera completa. Eso me permite minimizar tiempos y seleccionar más rápido. También vimos lo que fue la parte de lectura crítica, que debemos evaluar al autor, la fecha de publicación, que tenemos que fijarnos si el propósito del autor es informarnos, es persuadirnos, es instruirnos, si la información que nos presenta está basada en hechos, en inferencias, en opiniones, que el lenguaje escrito se clasifica en un lenguaje subjetivo, un lenguaje connotativo, un lenguaje objetivo y que el lenguaje yo lo puedo interpretar de acuerdo al tono que está escrito, siguiendo los signos de puntuación. Mirábamos ayer que la tesis o hipótesis es aquello que el autor intenta demostrarnos, es el núcleo del texto y debe coincidir con el tema. Que la hipótesis central se encuentra en la introducción, en la advertencia, en el prefacio y en las conclusiones. Yo les decía que las hipótesis son todas esos subtemas que el autor utiliza para demostrarnos algo sobre el tema que nos está presentando. Mirábamos también ayer los elementos tendenciosos, que son elementos ambiguos que al momento de ser escritos no tienen un significado completo y se puede interpretar de diferentes formas, como los estereotipos, las sobregeneralizaciones, las falacias, los sofismas. Y por acá está la parte de comprender con mayor claridad y profundidad. Es necesario. ¿Cómo podemos comprender los puntos principales? Echando mano de los enunciados de apoyo. Los enunciados de apoyo son los de explicación, que además de que hay una definición, nos explican con peritas, con manzanas, con otras palabras, lo que está escrito, pero con otras palabras, los ejemplos que aparecen después de 2 puntos o de la palabra ejemplo, que ponen un caso práctico por ahí para poder razonarlo mejor, y el listado simple y en secuencia cuando está la información en oraciones hacia abajo. Cuando es un listado simple, el orden en que estén las oraciones hacia abajo no importa, pero cuando hay una numeración o cuando hay unos incisos, sí importa porque lleva un orden. Y el que les acabo de mencionar ahorita de causa y efecto, que se escribe cuando se ponen las causas y los efectos del tema que se están tratando. ¿Por qué son importantes los enunciados de apoyo? Porque resumen, complementan, desarrollan, explican los puntos principales, nos ayudan a concretar las ideas que contienen los puntos principales. Al identificarlos podemos analizar y evaluar un texto porque permite reconocer sus contradicciones y también se puede relacionar la argumentación y el análisis si es débil o coherente. Te ayudan a conocer la intención del autor. Recordemos que hay 3 intenciones: informar, instruir o persuadir. Dentro de este capítulo 4 del libro viene otro subtema que son los puntos principales. Estos puntos principales son los que exponen y desarrollan el tema y lo que el autor nos quiere demostrar, o sea, la tesis o hipótesis. Se pueden encontrar al inicio de un párrafo, al final, en medio. Esto se debe a que los puntos principales son los argumentos que fundamentan la tesis o hipótesis central. ¿Cómo puedo yo saber que es un punto principal? Porque tiene la idea central y desarrollan el tema. Aquí hay un ejemplo, dice: para elaborar un resumen con los puntos principales de la estrategia OJEAR,
se escriben los puntos principales en la columna de la izquierda y los enunciados de apoyo más importantes. Esta parte de aquí fue lo que vimos en la primera sesión, cuando vimos el primer capítulo de este libro. ¿Cuáles son los puntos principales? Ojear y hojear un texto es una estrategia de lectura selectiva que propone una lectura sistemática de diversos trazos específicos de un texto. Este es el punto principal de este tema, que debemos de hojear de manera selectiva para saber si está lo que estamos buscando. ¿Cuál es el apoyo que tiene este punto principal? Leer los títulos, los encabezados, el primer y último párrafo, la primera oración de los párrafos intermedios. Este vendría siendo un apoyo de este punto principal. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Ok, entonces los enunciados de apoyo son para eso, para complementar y para desarrollar los puntos principales. En el libro viene una especificación de cómo podemos localizar los puntos principales, de qué son los puntos principales, y nosotros sabemos que los puntos principales es la idea central, que los podemos identificar al inicio de un párrafo, y que los puntos principales echan temas de de subtemas para desarrollarlo. Dentro de este tema de los puntos principales, viene por aquí también una clasificación de los puntos principales que es la misma que aparece en los enunciados de apoyo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La única diferencia entre los enunciados de apoyo y los puntos principales es que los enunciados de apoyo complementan a los puntos principales y los puntos principales son la idea central. Es la misma clasificación. Puntos principales como pregunta-respuesta, como causa y efecto, como listado. ¿Por qué? Porque así es una manera también de desarrollar los puntos principales. ¿Cómo puedo identificar esto yo? Aquí nos dice que los podemos localizar en las palabras negritas, en las palabras subrayadas, al inicio del tema, y así poder identificar si es un punto principal o si es un enunciado de apoyo. Obviamente que yo voy a identificar también los puntos principales con el listado del índice. En el índice de un texto yo me puedo dar cuenta cuál es el punto principal y cuáles son los subtemas. ¿Cómo puedo identificar los enunciados de apoyo? Ya que estoy leyendo el tema, ya que me estoy identificando si lo que está por ahí es solamente apoyo, es complemento a la idea central del tema. Y aparecen los mismos ejemplos que igual que en enunciado de apoyo, solamente que se desarrollan como punto principal. Bien. Eso es lo que en sí consta el libro, son los 4 capítulos que están por ahí, de eso es lo que trata la parte del capítulo de lectura de comprensión, que nosotros a través de los enunciados de apoyo identifiquemos cuál es la información que complementa a la idea principal, al punto principal. Y también nos dice que los puntos principales se pueden expresar con enunciados de apoyo también, que puede iniciar el punto principal con una pregunta y una respuesta, que el punto principal también puede estar en causa y efecto, y eso es lo que nos dice el libro. En esta parte de los enunciados de apoyo, nosotros vamos a hacer como producto para plataforma. Permítanme tantito para compartirles pantalla. Ok, voy. Bien, como producto de esta parte del libro, como producto de esta mitad del libro, nosotros vamos a entregar lo siguiente. Les pedí por ahí investigar tecnicismos más usados en la carrera. Los tecnicismos son esas palabras propias que se utilizan en un área o en una profesión. Entonces, en su profesión de derecho existen muchísimas palabras específicas del área
que solamente ustedes conocen y saben en qué momento o en qué contexto se pueden emplear. Entonces, el propósito de eso era que ustedes investigaran palabras que tengan un acercamiento con palabras que quizás aún no conocen, que quizás aún son desconocidas para ustedes y no saben qué significan. Por eso les dejé por ahí la palabra de investigar tecnicismos de la carrera sobre la carrera de Derecho, y dice clasificar los principales tecnicismos en un texto de investigación. Yo por aquí, en esta parte de un texto de investigación, les voy a poner aquí en la plataforma como producto, como recurso, les voy a poner un archivo en PDF. Les voy a poner un archivo en PDF. De ese archivo en PDF ustedes van a identificar si hay tecnicismos, si hay palabras específicas de la carrera de Derecho, de su profesión. ¿Ok? Ahorita lo voy a subir. Es un archivo en PDF que va a estar aquí en la tarea y ustedes lo van a descargar. Entonces, en ese archivo ustedes van a identificar si hay tecnicismos que ustedes hicieron de tarea. Y por acá había otra actividad, investigar los sinónimos, antónimos y homófonos siendo parte del lenguaje académico. Nosotros, desde que iniciamos en primaria, supimos que los sinónimos son las palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Que las palabras antónimas son las palabras que son opuestas, que no significan, son palabras contrarias que no significan lo mismo. Y las palabras homófonas son las palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, casa con Z o casa con S. Esas son las palabras homófonas, cuando su pronunciación es igual, pero su escritura es diferente. Entonces, de eso nosotros íbamos a investigar qué son los sinónimos, los antónimos y los homófonos, para tener una idea y recordar acerca de las raíces de nuestro lenguaje. Maestra, Mande. una pregunta. En el punto 2, donde dice clasificar los principales tecnicismos en el centro de investigación, nosotros lo descargamos, lo modificamos y lo volvemos a... Sí, ustedes lo van a descargar el archivo en PDF y les da la opción de subrayar, de marcar. Y ahí lo van a encerrar, lo van a marcar y lo van a reenviar ya marcadito. Ah, ok, perfecto. Y lo de investigar los sinónimos antónimos es investigar el significado. Sí, ¿qué son? Ok, perfecto. Bien. Maestra, Mándeme. una pregunta. Las palabras específicas del área de tecnicismos, ¿son investigarlas dentro del mismo libro que estamos consultando o de una forma general de cualquier fuente? De una forma general de cualquier fuente. Ok, muchas gracias. Sí. Y otra actividad que aparece por aquí, que ayer les decía, de cualquier libro que tengan ahí en su casa, de sus hijos, cualquier libro que esté por ahí, ustedes traten de identificar enunciados de apoyo y puntos principales. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Vamos a escribir un parrafito del ejemplo, así como aparecían en el ejemplo del libro, así como aparecían por acá actividades aquí, que es un enunciado de apoyo, así ustedes van a escribir un ejemplo, ¿de acuerdo? De la parte del libro. Y le vamos a poner, por ejemplo, ahí, enunciado de apoyo de pregunta-respuesta. La señal. Maestra, no se escucha. Se corta la señal, maestra. Se está cortando. Le repito, para esta parte que viene acá en plataforma de identificar los enunciados de apoyo y los puntos principales, nosotros vamos a tomar un libro, de cualquier libro que tengamos ahí en casa y vamos a identificar si tiene enunciados de apoyo y puntos principales. ¿Cómo voy a entregar yo esta tarea? Voy a redactar, tal cual está en la fuente, el ejemplo, así como aparecía por acá. Les muestro aquí en el libro un ejercicio, permítanme. Permítanme tantito.
Compañeros, apaguen los micrófonos. Así, por ejemplo, así como está aquí. Vamos a poner ejemplo y vamos a poner la frase que viene en el libro, o como está por acá. Ejemplo, y vamos a poner lo que está en el libro que nosotros consultamos. Aquí está, por ejemplo, ejemplo, y aquí va a aparecer el ejemplo que ustedes van a sacar del libro. No importa que no tengan todos los enunciados de apoyo, ni mucho menos que tengan uno de cada uno o dos de cada uno. Con que ustedes lo lean y puedan identificarlos, es el propósito de eso, que lo identifiquen cuando estén leyendo, y el propósito va a hacerlo en un libro general que tengan ustedes por ahí. ¿Para qué? Para que sepan identificar cuáles son esos enunciados de apoyo. Nosotros vamos a poner el ejemplo o enunciado de apoyo como explicación y vamos a poner la frasecita, el párrafo donde está ese enunciado de apoyo de explicación del libro que consultemos, cualquier libro que ustedes tengan. ¿Dudas hasta aquí? Es solo el ejemplo, nada más, maestra. Solamente, no vamos a explicar más. Ajá, solamente el ejemplo. Nada más vamos a poner los ejemplos y Sí, solamente los ejemplos. Maestra, por ejemplo, en las actividades que vamos a estar entregando, en cada actividad que subamos, tenemos que poner la hoja de presentación. No, no importa que pongan la hoja de presentación, porque ya están registrados con su nombre. No, no hay problema por eso. Ok, gracias. Habían estado poniendo hoja de presentación en los demás. Mande. Habían estado poniendo hoja de presentación en los demás trabajos. Sí, en las primeras. Sí, Maestra. Mándeme. ¿Y cuántos ejemplos de enunciados de apoyo? Mande. ¿Cuántos ejemplos de enunciados de apoyo? No, no hay un mínimo ni un máximo. Los que usted encuentre en el libro que usted consulte. ¿Y en tecnicismos? No importa tampoco. Tampoco importa los que usted encuentre. Ok, gracias. Maestra. ¿Y no vamos a poner la fuente, maestra, de donde sacamos los ejemplos? ¿O nada más es poner ejemplos? Solamente el ejemplo. Ok, gracias. Maestra, dice Víctor Oregel que si puede volver a repetir la instrucción porque no entendió. No entendió lo de los enunciados de apoyo, los puntos principales. Bien, en esta actividad nosotros vamos a elegir un libro que tengamos ahí en casa. El libro que ustedes tengan de cualquier tema. Y vamos a identificar en el libro enunciados de apoyo y puntos principales, lo que yo les acabo de mencionar ahorita. ¿Cómo vamos a presentar este producto? En un archivo de Word, nosotros vamos a redactar, vamos a transcribir lo que está en la fuente, en el libro que consultamos, el parrafito, la frase que aparece por ahí, que a mí me dice que es un enunciado de apoyo o que es un punto principal, como aparece aquí en el libro. Por ejemplo, aquí les estoy señalando un ejemplo. Aquí es un ensayo de apoyo, un enunciado de apoyo como explicación, y aquí aparece un ejemplo. Ustedes así le pueden poner, en vez de que diga ejemplo, le pueden poner enunciado de apoyo como explicación y muestran el párrafo de donde ustedes parten de que es enunciado de apoyo como explicación. Si se encuentran otro por ahí que es otro enunciado de apoyo, por decir así, de pregunta o respuesta, igual, van a poner el parrafito y van a ponerle ahí que es como pregunta-respuesta. Por ejemplo, aquí aparece este ejemplo de que es un enunciado de apoyo como ejemplo. Aparece el punto principal y aparece el enunciado de apoyo como ejemplo. Ustedes lo que van a poner es el ejemplo como tal de por qué dicen que entra dentro de esa clasificación de enunciado de apoyo o de punto principal. Por ejemplo, aquí aparece el enunciado de apoyo del listado y aparecen los ejemplos, aparecen los listados aquí. Un listado simple y aquí aparece otro listado.
Ustedes lo que van a hacer. Para el viernes. Sí, para el otro viernes. ¿Hasta qué horas tenemos el viernes para entregarla? ¿Hasta qué horas casi van a tener el viernes? El viernes sería para subir actividades creo que hasta las 3 de la tarde, o depende si... No, 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche van a tener el viernes. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Cómo lo vamos a poner en la hoja? ¿Vamos a capturarlo? ¿Lo vamos a transcribir en Word para el ejercicio ese? Si usted lo quiere capturar, capturarlo. Si lo quiere transcribir, transcribirlo. Lo importante es el producto. Usted va a depender cómo lo quiera hacer. No hay ningún problema. Ok. Gracias. De nada. Maestra, y Mándeme. la primera actividad que hicimos, por ejemplo, yo no la he subido todavía. ¿Hasta cuándo tengo para subirla? Ya la tengo elaborada, pero no la he subido. Hasta el viernes hasta hoy o próximo. mañana. No, todo va a vencer hasta el viernes. ¿La primera 11. actividad también? Sí, Ah, ok. Ah, ok. sí. ¿Cuántas actividades Entonces son sirve en que puedo total? modificar. Pues en cada unidad hay actividad A y actividad B. De la actividad A de la unidad 1 son el resumen del libro de derecho y el mapa conceptual. De la actividad B de la unidad 1 es esta parte de lo que nosotros ahorita, con eso vamos a cerrar, de exponer lo que nosotros obtuvimos en el libro de derecho, y vamos a poner por ahí el resumen crítico que hicimos respondiendo estas preguntas del libro de derecho. ¿Ok? Entonces, lo Eso, único que viene siendo la fuente y todo eso, ¿verdad? Ajá, sí, ese va a ser el producto que van a subir aquí. El análisis crítico del libro que leyeron. Por ejemplo, maestra, yo lo hice, no precisamente de un libro, sino de una revista. No, pero yo lo hice, yo creo que lo voy a tener que separar, porque en la actividad A, yo hice, por ejemplo, el mapa conceptual, hice el resumen, y abajo, en la última hoja, de cuenta que puse la fuente, la tesis, el lenguaje, la nota, el motivo. Entonces, eso va para la actividad B, ¿verdad? Sí, para la actividad B. Aunque sea del misma revista, o tiene que ser Sí. otra. No, es de lo mismo. Es del mismo libro. Ok. Sí. ¿Qué importa que sea revista, verdad? No, no importa. Con que lean. Gracias. Bien. Y aquí en la unidad 2, mande. Y aquí en la unidad 2 es lo que les acabo de mencionar primero ahorita, de los tecnicismos con su significado, de poner yo les voy a poner ahorita un archivo de PDF para que ustedes identifiquen palabras de la carrera de Derecho, tecnicismos. Lo van a subrayar ustedes ahí en el archivo de PDF, ya les dije nada más, y lo van a reenviar subrayado, encerrado, para que identifiquen esas palabras. Y lo que les estaba diciendo también era sobre poner qué son los sinónimos, qué son los antónimos, qué son los homófonos. Y la otra actividad era que ustedes, lo que acaba de preguntar su compañera Mireya ahorita, de identificar en un libro de interés la clasificación de los enunciados de apoyo, o si tiene puntos principales. Ustedes van a poner ahí el ejemplo de si es de listado, de pregunta-respuesta, de causa y efecto, y lo van a poner ahí en un archivo de Word. Ustedes saben si hacen una captura de pantalla y lo copian ahí o lo transcriben. Maestra, tengo una duda. Dígame. Esas actividades se van a subir en un solo archivo, porque a veces he intentado subir otros archivos y no te permite subir. ¿Es solo un archivo? Así es. Permítame. Vamos a investigar, maestra, los tecnicismos más usados y los vamos a describir aparte, o nada más vamos a relacionar los más usados. Bien,
ya le pregunté aquí a Jaciel y me dice que, por ejemplo, esta actividad de la unidad 2, esa actividad que es de la unidad 2, dice que si en la unidad 2 en la actividad A, son 2 trabajos, los pueden subir juntos. Por ejemplo, en esta actividad A hay todos estos trabajos. Dice que sí, que lo tienen que subir en un solo archivo, nada más que irlo separando por actividad. Estos son los tecnicismos, estos son los sinónimos, estos son... Se tiene que subir en un solo archivo, dice. Ah, ok, muchas gracias. Sí, esa era la duda porque nada más permite un archivo, pues. Sí, es lo que me dijo. Que sí, que solamente es un archivo. Si en la actividad A vienen 3 actividades, todas se van a desarrollar en el mismo archivo. Si en la actividad B vienen 2, las 2 en el mismo archivo. Muy bien, gracias. Entonces, maestra, para que ya me quede claro, en la actividad 1 de la unidad A es investigar los tecnicismos más usados en la carrera de Derecho. Vamos a investigar los tecnicismos. No vamos a poner significados ni nada, nomás vamos a relacionarlos. Sí, sí le van a poner, sí le pueden poner significado también. Se los van a encontrar con la palabra y qué significan. Hay muchísimos, como dice la compañera. Son muchos. O sea, son demasiados. Sí, pero pues, ¿cuántos vamos a poner? ¿Vamos a poner todos, maestra? ¿O vamos a elegir ustedes los que ustedes puedan poner, los que ustedes alcancen a hacer. No hay un, ¿cómo les diré? Un mínimo ni un máximo. Los que ustedes puedan poner, si quieren poner una plantilla, media plantilla. Ok. Y la clasificación de los principales tecnicismos en un texto de investigación. Ajá, ¿Ahí qué es lo que vamos a hacer? ¿Nada más igual relacionarlos o cómo? Yo les voy a subir aquí ahorita un archivo, de PDF y ahí ustedes los van a subrayar, los van a encerrar y van a reenviar el archivo. Ok. Mande. Está fallando. Sí, casi no se oye. Actividad, Antonio, ahí nada vamos a poner ¿qué son? Lo que significa uno. ¿Qué son? Ok. Ok, muchas gracias. Bien. Esa es la actividad A. Y la actividad B es la siguiente. Dice, esta parte que viene aquí, la voy a eliminar, la voy a quitar, ¿ok? Las características del reporte. Esto lo voy a eliminar y solamente vamos a hacer esto que aparece por acá, ¿ok? La película. Sí, esto que aparece aquí arribita lo voy a eliminar y solamente van a tener una actividad en la actividad B, solamente va a haber una actividad B. En esta actividad B nosotros vamos a ubicar una de estas películas que aparecen por aquí, que es una clasificación de películas que supuestamente todo estudiante de Derecho debe de haber visto, para que tenga un panorama más o menos de su quehacer en la vida ya profesional. Entonces ustedes van a elegir una de estas. Se oye mucho ruido. Apaguen los micros. Van a elegir una de estas películas, la que ustedes quieran elegir, y van a hacer un análisis de la película. Van a entregar ustedes un análisis de lo que vieron. Entonces, aquí abajito ahorita yo les voy a editar esta parte y les voy a poner qué es lo que va a llevar el análisis, que va a ser el nombre de la película, cuándo se salió al cine, cuáles son los personajes principales, cuál es el tramo, o sea, qué es lo que sucede, qué es lo que da vida a que los personajes se relacionen y de qué manera influye la carrera de Derecho en la película.
Entonces, esto se los voy a exponer aquí ahorita, que es lo que tiene que llevar el análisis crítico. Nombre de la película, cuándo salió, cuáles son sus personajes principales, de qué trata y cómo se relaciona con la carrera de Derecho. ¿Ok? Los personajes principales es el nombre del actor o el nombre en la película. En la película. Okay. Sí. De acuerdo. Entonces, esto que aparece acá seleccionado, lo voy a eliminar ahorita. Va a quedar esto, que elijan ustedes una película, y acá abajito les voy a especificar qué es lo que tiene que llevar el análisis, que es lo que les mencioné ahorita. Título de la película, cuándo salió, aquí aparece la fecha, cuáles son los personajes principales, cuál es la trama, es decir, de qué trata, qué es lo que le da vida, que los personajes se relacionen, se muevan, y al final, cómo es que esta película influye en la carrera de Derecho o en las personas que se dedican a esta área. Entonces, en total tenemos 8 actividades, pues a lo mejor algunos ya los realizaron, otros no. Son 8 actividades las que tenemos que entregar para el viernes que entra, ¿verdad? Sí. Ok, y lo que tienes señalado, eso lo va a quitar, maestra. Sí, lo voy a quitar. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Pues no, maestra. Igual, yo voy a estar al pendiente de la plataforma y si hay alguna duda por ahí, ustedes me mandan un mensajito. Les recuerdo que vamos a subir las actividades. Por ejemplo, si en la actividad A hay 3 actividades, hay 2 actividades, las vamos a subir juntas en el mismo archivo. Si en la actividad B hay 3 actividades, las vamos a subir juntas en el mismo archivo. ¿Ok? Ok. Por actividad. Sí, por actividad. Bien, entonces, Ya no va a haber otra videoconferencia con usted. No, ya no va a haber otra conferencia conmigo. Hoy se acaban las 2 videoconferencias. El propósito de la materia es que ustedes, cuando lean de manera objetiva, que lean con un objetivo previo para que el proceso de lectura sea un proceso más, más llevadero, que nos lleve a una comprensión, identificando enunciados de apoyo, identificando puntos principales, identificando esas palabritas que no hemos conocido y que a lo mejor tienen un significado por ahí, en la cual yo empleo otra palabra, pero puedo apropiarme de esa para comunicarme y expresarme, ya sea de manera oral o escrita. El propósito de esta materia es que ustedes tengan estrategias para que al momento de leer, ustedes puedan hacerlo de manera más rápida, sin dejar de observar la fuente de información, sin dejar de evaluar que es una información confiable y que les permita entregar trabajos y tareas de calidad. No irnos por la primera información, sino evaluar si la persona me está diciendo la información correcta, si es una persona preparada, o bien si el lugar donde se está publicando la información pues es un lugar seguro, es un lugar confiable y la información es veraz y oportuna de acuerdo a lo que estoy buscando. Tenemos una actividad pequeñita para cerrar, en la cual quiero escuchar a quien quiera comentarme qué fue lo que leyó o qué nos puede compartir del libro que eligió sobre Derecho como primera actividad de la unidad 1. ¿Quién dijo yo? Yo vi terminado el libro. Profe, yo vi lo del derecho civil, desde la América, de la época de Justiniano hasta la fecha, hasta hoy. Lo de las 12 tablas, del emperador Justiniano. Ok. Eso, Muy bien. Eso hice un resumen. Muy bien. ¿Alguien más? Felicidades por empezar a leer. Qué bueno, me da gusto
que lo hagan con el propósito de aprender. Pues yo estoy leyendo el libro, ay, ¿cómo se llama? Introducción. Se me olvidó el nombre. ¿Cuál es? Introducción al derecho, algo así, no me acuerdo del nombre ahorita en sí. Ujú. Me quedan muchas dudas porque que no haya una definición exacta de derecho, de lo que es. Ujú. Que se O sea, no tomen hay- diferentes acepciones del derecho. Ajá, o sea, hay muchos conceptos que dice que hay generales, hay particulares, que consta de la sistemática y de la técnica jurídica, o sea, son muchos, como me enredó mucho, lo estuve queriendo leer hoy, pero no pude llegar a una conclusión de que el libro se refiere a esto directamente. Ok, entonces yo creo que lo que te falta es terminarlo de leer para ya encontrarle Para ver. ese hilito. Dicen, Maestra. no tienen micrófono, dice Víctor Oregel que él Maestra. leyó. Ay, Bien, ¿alguien más que pueda escuchar y comente lo que leyó? Sí, maestra, Paola, yo empecé a leer el de Filosofía del Derecho. Ok. Lo empecé a hojear y no le entendí nada y después agarré el de Introducción al Estudio del Derecho, el que le estaba leyendo la compañera. Tampoco lo he terminado, pero básicamente trae muchos conceptos. Y sí, a mí sí me quedó claro la definición de derecho. Dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en la sociedad. Trae diferentes significados de muchos tecnicismos. Para mí se me hace que sí está claro porque te explica con palabras técnicas de la carrera y después te explica como con más coloquiales, se me hace. Ok, bien. Yo les recomendaría, ahorita que inician la carrera, que busquen por ahí conceptos básicos de derecho o términos básicos del derecho para que cuando lean algo nuevo o vean ya entren en materia, por decirlo así, pues ya tengan un conocimiento previo de lo que están los maestros hablando, o que a su vez, si el maestro está hablando y menciona términos que no conocemos, pues investigarlos, tener la propia curiosidad de conocerlo, porque esta modalidad virtual es para eso, para que nosotros también aprendamos nosotros mismos a crearnos nuestro propio conocimiento de acuerdo al contexto que nos rodea y al interés propio que tenemos por, de alguna u otra manera, ejercer esta profesión. Sí, vienen muchos términos en latín. Sí, la mayoría. La mayoría. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más para...? Otro y así. Ah, sí. Sí, así pasa. ¿Alguien más para concluir? Yo, maestra. ¿Sí? Yo estoy leyendo el libro de Historia de Derecho en México. No lo he terminado, tiene muchísimas unidades y me quedé en la cuarta. Entonces, este libro habla sobre de la historia del derecho en México en cuanto a los estudios de acontecimientos en el pasado, de cómo eran o cómo se aplicaban las reglas antes o las sanciones, por así decirlo. Entonces, eso también nos sirve como un panorama para saber cómo es que el pasado, de alguna manera u otra, ha estado repercutiendo en lo que estamos viviendo en la actualidad y cómo es que algunas constituciones, algunas leyes o postulados que se hicieron hace muchísimo tiempo vienen y repercuten a lo que estamos viendo en la actualidad. Sí. Bueno, me gustaría que siguieran con este entusiasmo para leer y que además de que sea una obligación el hecho de que la maestra nos puso a leer un libro, lo hagan por interés personal de aprender. Ese es el propósito de la materia, ¿no? Que aprendamos a leerlo y leer por interés personal. ¿Quién está roncando por ahí ya? ¿Quién ronca? Mi marido. Perdón, que está abierto el... Está
Aviéntale un calcetín ahí, por favor. Ah, yo creí que era algún alumno, dije. Viva el tercer sueño. Déjenlo dormir. Muy bien. Bueno, no se preocupe, ya sabemos que no es usted, puede poner el audio. No, maestra, yo no he empezado ningún libro de derecho, pero el problema con esta palabra es que tiene muchas concepciones, pues, Así es. desde muchos puntos de vista, desde la naturaleza humana, para empezar, ¿no? Desde ahí empieza. Entonces, cada quien le da sentido diferente, la forma de entenderlo, ¿no? Entonces, decía un maestro que la costumbre se hacía de derecho, decía. Pues que tengamos mucho cuidado con eso, decía, con estar repitiendo algo y algo, que al rato esa persona a la que favorecemos no los va a exigir, si ya no lo queremos beneficiar. Se va a volver derecho. Así es. Eso. Bueno, entonces de mi parte es todo. Espero que estas estrategias que ustedes leyeron en el libro, que les expliqué de manera breve, ustedes puedan aplicarlas en su vida universitaria, que les permitan aprender muchas cosas y sobre todo que tengan interés por leer. Porque como dice bien el dicho por ahí, no leemos para conocer más, sino para desconocer menos. Entonces, en la medida que leemos, aprendemos más.